Me da muchísimo gusto recibir esta mañana y dar la bienvenida a la doctora Andrea Domínguez Barbosa. Ella es epidemióloga. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues ya escuchábamos a grandes rasgos lo que ha sido esta pandemia en nuestro país, las muertes que ha cobrado, los cambios que ha habido en la estrategia, los cambios que hubo en las declaraciones, esta cifra catastrófica de 60,000 muertos que lamentablemente hemos triplicado. ¿Qué pasó? Y te lo pregunto directamente, ¿se salió de control esta pandemia en nuestro país a un año de que llegó? Mira, Jimena, una realidad es que este nuevo coronavirus iba a ocurrir ahora, después, era un hecho en la naturaleza. Ocurren cientos de miles de nuevos agentes. Afortunadamente no todos ellos son patógenos para el ser humano. Es una realidad, es parte del ciclo de los ecosistemas y de la biodiversidad. Sin embargo, cómo fue sucediendo esta cadena de eventos desde que obviamente ocurren muchos de estos coronavirus de manera natural o zoonótica en murciélagos, pasan a un intermediario, en este caso con SARS-CoV-2, aparentemente fue un pangolín, y de ahí que tengamos esta ingesta de este tipo de alimentos, siendo esta la hipótesis más fuerte para que afecte al ser humano, pues tuvieron que haber ocurrido otras cosas también alrededor, como por ejemplo la movilidad que tenemos, el mundo globalizado en el que vivimos, y por supuesto que no únicamente para nuestro país, para todo el mundo, se subestimó justamente la dimensión de lo que sabíamos. No sabíamos de qué tamaño era, esa es la realidad, Jimena, y no pensamos que fuera a ser tan catastrófico. A su vez, tampoco tenemos toda la experiencia en pandemias en la humanidad, afortunadamente. Sin embargo, sí tenemos otro tipo de epidemias y que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas, pero no de este calibre, no de esta dimensión. Entonces, lo que te quiero decir es que la creación o el surgimiento de este nuevo coronavirus era inevitable. Quizá lo que sí era evitable era la dimensión de esta catástrofe que estamos viendo a nivel mundial y que vamos a seguir viendo por los próximos años. Jimena, esto es muy importante, porque si bien las vacunas y espero que también los ensayos clínicos para abordajes terapéuticos, porque recordemos que no solo la vacuna es parte de una medida preventiva también, pero también el abordaje terapéutico y medicamentos que se están desarrollando para atacar esta enfermedad nos van a ayudar a controlarlo, pero el coronavirus SARS-CoV-2 llegó para quedarse y va a ir disminuyendo la contagiosidad y esta transmisibilidad a lo largo del tiempo. Lo que es un hecho es que hoy por hoy estamos viendo también la catástrofe post-COVID, es decir, personas que tuvieron COVID de manera sintomática leve, moderada o inclusive severa, que es en donde más los hemos visto, quedan con secuelas de la enfermedad. Estamos también viendo y estamos estudiando también qué tipo de secuelas queda, porque hace un año creíamos que esto era únicamente una enfermedad respiratoria. Y hoy por hoy sabemos que no nada más es una enfermedad respiratoria. Si bien entra por el tracto respiratorio y es la forma en la que lo contraemos, afecta a todos nuestros sistemas. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La carga de la enfermedad que va a dejar esta pandemia por los próximos años. Entonces, es gente que habrá sobrevivido a esta enfermedad, pero quedó con secuelas, y eso también se traduce en un déficit económico para todos los países, no nada más para el nuestro, Jimena. Doctora, ahorita estas secuelas que tú comentas y las hemos ido conociendo, y coincido totalmente contigo, era algo desconocido no solo para México, a nivel mundial era algo nuevo, cada país actuó de la manera que mejor le pareció, cuestionables en algunos casos, pero hablemos ahora del futuro. Hablamos de estas secuelas.
nos estamos preparando en México para atender a todas estas personas que están quedando con secuelas, tanto físicas como emocionales, porque me parece que también es otro tema importante, la cuestión emocional que está dejando los conflictos emocionales que puedan estar dejando también esta pandemia en los ciudadanos. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando para lo que viene después? Me atrevo a decir que de manera general pareciera que no estamos viendo, no tenemos ese visor, estamos básicamente resolviendo conforme van surgiendo las problemáticas. Ahorita nuestra problemática es la estrategia de vacunación, que lleguen las suficientes vacunas y demás. Sin embargo, sí conozco que hay sectores académicos, sectores privados, que sí están pensando en esto de manera conjunta, algunos abordando, por supuesto, la parte psiquiátrica, la parte de salud mental, que Jimena está todavía muy estigmatizada no nada más en nuestro país, podría decir en extenso territorio hispano. La salud mental es algo que está subestimado cuando tenemos países en Europa que es algo muy común y que hay instituciones declaradas y líneas de investigación en este sentido. Entonces, hay mucha fuerza en esta línea, pero también, como bien mencionas, en la parte de la recuperación pulmonar, en la parte de la recuperación muscular. Recordemos, vuelvo al punto, es una enfermedad que deja secuelas en muchas instancias, en muchos aparatos y sistemas de nosotros. Entonces, también hay déficit motor, hay mucha debilidad, se requiere de centros de rehabilitación, no solo musculoesqueléticos o mecánicos, sino también del sistema nervioso y también pulmonar, por supuesto. Entonces, esto va a requerir grandes cantidades de financiamientos por parte quizá de la iniciativa privada, que es quien he visto también más necesitado para poder reiniciar toda la parte económica. Recordemos que esto no es nada más una afección hacia el estrato mediano bajo. Esto lamentablemente ha afectado a todos, a los más poderosos, a los poderes adquisitivos más elevados, y es por eso que contamos con quizá una sensibilidad mayor para poder crear este tipo de rescates, y me refiero no nada más al rescate económico, sino también al rescate que implica tener la posibilidad de asistir a algún lugar para que puedas tener una rehabilitación adecuada. Sin duda, es algo que vamos a seguir viendo, como te comentaba, por los próximos años. No se dimensiona el gasto que esto va a poder implicar, porque estamos también conociéndolo conforme vamos avanzando. Lo que es un hecho es que la vacunación es algo que nos está ayudando mucho a llegar más pronto a eso, y necesitamos apurarnos con la vacunación, Jimena, porque entre más nos tardemos, más probabilidades tenemos de que el virus siga mutando y entonces la eficacia de la vacuna disminuya ante nuevas variantes. Entonces hay que, por favor, urgir para que esto ocurra muy pronto. Doctora, por último, de mi parte, lo vimos desde que inició la pandemia, tuvimos pues algunos meses de ventaja contra otros países que empezaron antes a presentar los primeros casos. Quizá no se tomaron estos meses de ventaja, no aprendimos de lo que estaban haciendo. En este momento, ¿qué podríamos aprender de lo que están haciendo otras potencias en cuanto a la pospandemia, esta atención de estas secuelas que hablábamos físicas, de la salud mental? ¿Qué están haciendo que tendríamos que empezar a hacer nosotros en estos momentos ya en México? Bien, muchos países desarrollados, algo que tienen de antes de la pandemia son registros poblacionales, en donde llevan obviamente toda la información de su ciudadanía, y eso ayuda mucho a conocer realmente cómo están, cuántos somos, dónde estamos distribuidos y demás. Acá nuestros registros tienen ciertas limitaciones, como sabemos. Un CURP, por ejemplo, no te da acceso a todo tu historial médico y demás. Esto puede tener otras connotaciones, porque si bien puede ser muy útil para estudios, para cohortes, para todo tipo de
investigaciones, pues también se cruza este umbral en donde cuánta información realmente yo quiero dar y que se comparta. Entonces, podemos caer pues, en ese dilema, pero es algo que ha ayudado muchísimo a conocer realmente cuántas vacunas, en dónde, cómo, y dar el seguimiento puntual a las personas. Porque hoy por hoy sabemos que por lo menos en nuestro país, pues tú vives en otra alcaldía y te vas a ir a vacunar a otra alcaldía, o vives en un municipio y eres originario de a lo mejor otra ciudad, otro estado, y entonces te vas a ir a vacunar. Y entonces conseguir ese trazo puede ser muy difícil. Con un registro poblacional que tenga este tipo de inteligencia, si me lo permites decir, pues sería mucho más fácil, además de que podríamos dar un mayor seguimiento y mejor seguimiento al ser más puntual y más estricto en justamente estas secuelas que pudieran ocurrir post-COVID. Además de que, por ejemplo, teniendo tanta variedad de vacunas que van a surgir, ahorita aquí hay 5, pero vienen en camino más de 200 protocolos que están en línea. Entonces, imagínate, tú estás vacunado con un tipo de vacuna, tu familia con otro, etcétera. Entonces, podemos tener un mejor estudio y sobre todo seguimiento de qué sucede con qué tipos de vacunas. Y eso va a ser algo que va a ser casi imposible de conocer en países como los nuestros. Y en otro sentido también es, por supuesto, el presupuesto destinado a salud. Hoy por hoy sabemos que no es suficiente. Entendemos que una pandemia, pues no, nadie, quizás solamente los grandes expertos pudieron haber predicho que iba a ocurrir algo de estas dimensiones, pero ni siquiera con toda la certeza y también con toda la especificidad de cuándo. Lo que es un hecho es que no tenemos el suficiente presupuesto y un sistema de salud como el nuestro, que ha estado doliente por muchas décadas, ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, pues en muchos sentidos ha colapsado. Entonces, creo que también es una llamada, es un despertar de reconocer que las instituciones necesitamos de ellas, pero necesitamos también curarlas porque han estado padeciendo desde hace mucho tiempo. E inclusive los grandes sistemas de salud en el mundo lo han padecido. Entonces, imagínate un sistema de salud acaecido o dolido como el nuestro, pues lo que ocurrió. Es únicamente necesario ver las imágenes. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. A doctora Andrea Domínguez Barbosa, epidemióloga, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jimena.